Colombia, que esta situación de irregularidad promueve la vida de los sectores que se dedican a los delitos. ¿Cuál debería ser el abordaje para que esta situación de saneamiento de la frontera sea en una armónica convivencia con la realidad de la economía sana que se lleva a cabo en la región? Hay que construir un modelo económico productivo fronterizo distinto al que sostenemos ahora, que básicamente se basa en el comercio, que mucho tiene que ver con el contrabando, que bueno, que son muchos años, inclusive a la venta ilegal de divisas, o bueno, que tiene un elemento fundamental en el valor de la tasa de cambio. Es decir, no se puede justificar sostener un modelo económico, una actividad económica que afecta a ambos países, más sobre todo a Venezuela, menos a Colombia, mantenerlo sencillamente porque tiene unos impactos. Hay medidas que hay que tomar, a veces son muy duras, pero al final lo importante es el saldo neto de esas medidas, que tiene que ver con el desarrollo de una zona económica productiva que beneficie a ambos países. El tiempo es un factor fundamental. ¿Cuánto tiempo piensa usted pudiera tomar al gobierno nacional hacer una reactivación de la frontera con este nuevo esquema que usted plantea? Mira, se está adelantando actividades, para eso hay que hacer un plan a mediano y largo plazo. Las soluciones estructurales, estamos acostumbrados en Latinoamérica y en el Caribe a que, bueno, que son decretos, y los decretos funcionan como un marco político de actuación, pero no dan la respuesta inmediata. Vamos en la dirección correcta. Yo creo que si se sostienen los esfuerzos, a lo mejor en 4 o 5 años podemos empezar a ver, digamos, una configuración productiva distinta a la que tenemos en la actualidad. Hablando del sector industrial, hablando de todo esto que pudiera ser una consecuencia de la situación económica, no sabemos si causa o efecto de lo que está sucediendo en Venezuela. Hay otras realidades que conviven. Por ejemplo, el presidente de Cavidea exhortaba para que se tenga un fin de lo que él considera un hostigamiento del sector privado. Él asegura que las excesivas fiscalizaciones al sector privado no son una solución para el problema económico que vive el país. ¿Cuál pudiera ser la respuesta? Yo he insistido con que el gobierno revolucionario, primero el presidente Chávez y el presidente Maduro, es un gobierno de diálogo permanente y uno de los que más ha ayudado al sector productivo venezolano. Si lo miramos en torno a lo que han sido los efectos del desarrollo de una política productiva distinta a la que teníamos en los años 90 para la pequeña y mediana industria, hay unos saldos netos en producción, hay unos saldos netos en producción, en desarrollo de nuevas industrias, hay nuevos sistemas financieros funcionando. Allí hay una actuación que expresa el acompañamiento del gobierno para los sectores de la economía venezolana. Ahora, el gobierno tiene que actuar, tiene que vigilar por los intereses de la mayoría de los venezolanos y venezolanas. Nosotros, en el diálogo que hemos conversado, delegado por el presidente Maduro, ha sido una de las recomendaciones que hemos hecho, no que se eviten las fiscalizaciones, con la cual estamos de acuerdo, creo que el Estado es su responsabilidad, sino que se ordenen los sistemas y los métodos de fiscalización de tal manera que no se afecte la producción nacional. Y estamos de acuerdo en el hecho de que hay que ser mucho más eficientes, mucho más eficaces, pero preservando siempre el orden y la responsabilidad que tiene el Estado de mirar cómo están actuando los actores económicos del país. En ese sentido de eficiencia, ha habido muchas críticas acerca de la capacidad que ha tenido el Estado para la liquidación de divisas y la reactivación del aparato productivo. ¿Cuáles pudieran ser las observaciones? Porque hay muchas posturas de algunos analistas económicos que incluso hablan de la posibilidad de la dolarización de la economía venezolana, un poco emulando la experiencia de países vecinos como Ecuador. Bueno, por cierto, la dolarización ecuatoriana tiene grandes críticas por los productores, porque es abandonar la posibilidad de que la política monetaria o un Estado soberano pueda intervenir para generar, por ejemplo, ajustes cambiarios. Por ejemplo, China acaba de hacer un par de ajustes en la tasa de cambio para estimular su producción nacional. Si no tuvieran el yuan, estuvieran dolarizados, eso no lo pudiera hacer. Así que yo no estoy de acuerdo, FEINDUSTRIA no está de acuerdo con la dolarización de la economía. Creo que el Estado tiene que preservar su capacidad soberana de tomar decisiones en esa materia. La eficiencia, digamos, cambiaria, o la eficiencia de entrega de divisas, bueno, básicamente hay una realidad. Venezuela han caído su fuente principal de divisas. Yo diría que esta es una de las oportunidades más importantes que tiene el sector industrial venezolano de desarrollarse nuevamente. Todos estábamos en una zona de confort, nos sentíamos muy confortables, dólares baratos, en abundante, los industriales traían sus insumos y materias primas, los importadores traían sus productos, todos éramos felices
y estábamos cómodos, pero no estábamos haciendo las cosas que teníamos que hacer, que es desarrollar toda nuestra capacidad productiva y tecnológica. Gracias a la caída de los precios del petróleo y a esta coyuntura económica, Venezuela enfrenta el mayor de sus retos, que es desarrollar una economía productiva y diversificada. Y nosotros estamos haciendo planes para los próximos 30 años. No estamos diciendo que mañana lo vamos a lograr. Cambiar, girar el modelo productivo en el cual hemos venido desarrollando nuestras actividades requiere un inmenso esfuerzo, no solamente del Estado, que tiene una responsabilidad, sino de los privados, de las universidades, de los centros de investigación, de los trabajadores y las trabajadoras para poder empujar en esa dirección. El presidente Maduro recientemente, el día sábado, acaba de nombrar una comisión que apunta en esa dirección, donde están integrados todos los factores de la economía, de la ciencia, del gobierno, del movimiento laboral, de tal manera que podamos ir al abordaje de los dos grandes asuntos que tiene Venezuela. La sustitución de importaciones, porque hemos exportado todo y de todo, y aquí hay capacidades y talentos para poderlo fabricar en Venezuela, y las exportaciones no tradicionales que permitan que esto que está pasando en Venezuela, que en este momento, bueno, el 60% de las divisas, de la fuente de divisas, no la tenemos disponible, lo podamos revertir. Nosotros no tenemos duda de que Venezuela va a enfrentar con éxito estos retos y que esta es la mejor y la mayor oportunidad que tiene el sector industrial venezolano para construir la economía productiva y diversificada que el país necesita. Precisamente usted forma parte de esta alta comisión presidencial y uno de los objetivos que se persiguen es promover la inversión en nuestro país. Pero cuando se habla de la promoción de inversión en Venezuela, hay un tema muy importante que tiene que ver con la seguridad jurídica de los inversionistas. Venezuela es un lugar donde es posible realizar inversiones con seguridad jurídica y donde se garantice que puede existir una rentabilidad sana para los empresarios. Voy a empezar por la rentabilidad, que es un indicador, uno de los indicadores más importantes, bueno, por lo menos para las inversiones. Venezuela tiene uno de los indicadores más importantes de rentabilidad en la región. Tiene el mercado de consumo más alto de la región. Tiene energía barata para poder llevar adelante procesos de manufactura. Tiene una infraestructura vial que, aunque parezca mentira, supera la de Brasil, que estábamos conversando hace poco, en cuanto a vialidad rural, digamos vialidad asfaltada, cosas que no se dicen. Está construyendo el proyecto ferrocarrilero más grande del mundo, cosas que normalmente no se publican. Y lo que tenemos es un marco jurídico, tenemos la Constitución, la Ley de Protección de las Inversiones, tenemos la Ley de Petróleo, es decir, tenemos todo el andamiaje jurídico para que se hagan las inversiones. Hay cosas que resolver, sí, pero inversionistas a Venezuela llueven en las áreas son fundamentales, en el área de manufactura, en el área de gas, en el área de hidrocarburos, en el área de alimentación. Es decir, esas son parte de las tareas y los ajustes que yo creo que hay que hacer con participación del sector privado y por supuesto con el gobierno, pero digamos, garantías para la inversión está totalmente, digamos, blindada en Venezuela. Hablando de ese marco legal, uno de los puntos más polémicos que ha generado más controversia en el sector industrial ha sido la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Considera que deberían evaluarse algunas modificaciones de la Ley Orgánica del Trabajo para garantizar mayores niveles de productividad? ¿Usted cree que esta ley tiene algún impacto en la productividad que hay en Venezuela? La Ley Orgánica del Trabajo que tiene el país es una de las más modernas del mundo. Es decir, ha homologado una serie de principios que la OIT ha promovido, pero además tiene unas condiciones excepcionales para la participación de los trabajadores y las trabajadoras en el proceso social del trabajo, pero además tiene protecciones específicas para el sector industrial. Muchas veces no se conoce la ley, no se, digamos, instrumenta de manera adecuada y bueno, estamos en el Consejo Superior del Trabajo, estamos empujando para dar a conocer los alcances de la ley y para que se utilice la ley en el sano, digamos, en la sana orientación que el legislador le dio, que era básicamente desarrollar una economía productiva y diversificada. Pero se nos agotó el tiempo. Yo quisiera que en breves palabras nos diera un estatus de cómo va el desarrollo de la faja industrial. Bueno, mira, nosotros ahí hemos hecho un trabajo conjuntamente con PDVSA, el presidente Eulogio del Pino, el presidente Nicolás Maduro y los industriales para desarrollar un modelo productivo petrolero distinto a lo que hemos hecho en los últimos 100 años. Hemos firmado la constitución de las primeras 21 empresas mixtas venezolanas para sustituir más de 2.500 millones de dólares al año en productos que normalmente PDVSA importa para sus operaciones. Y estamos trabajando de manera muy activa con la participación de los trabajadores, estamos en la fase de implantación de las industrias, estamos en la fase de asociación con, digamos,
países como China, como Rusia, para fortalecer nuestras capacidades. Pero va muy bien y quiero decirte algo, ese es el proyecto de desarrollo económico y productivo más grande que tiene Venezuela y la palanca más importante para la nueva economía productiva. Bueno, le damos las gracias a Miguel Pérez Abad, presidente de FEI Industria, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Saúl, contigo.